¿Y si te dijera que el hombre que realmente hizo ganar 1.000 millones de euros en una sola noche al fondo de George Soros, no fue George Soros? Hoy vas a conocer al cerebro silencioso detrás de uno de los mayores golpes financieros de la historia, Stanley Druckenmiller, un inversor tan brillante como discreto, que supo leer la economía global como si fuera un tablero de ajedrez y que, increíblemente, nunca tuvo un solo año con pérdidas en su fondo. Bienvenido a Economía y Finanzas Sencillas. En este video descubrirás cómo un joven de Pensilvania, sin contactos ni apellido famoso, llegó a dirigir uno de los fondos más rentables del planeta, tumbó la libra esterlina junto a Soros y supo anticipar las grandes burbujas antes de que estallaran. Quédate hasta el final, porque vas a entender por qué muchos expertos dicen que si Soros fue el rostro del éxito, Druckenmiller fue su cerebro. Los orígenes de un genio financiero. Stanley Druckenmiller nació en 1953 en una familia de clase media en Pensilvania. Su infancia fue normal, sin lujos ni privilegios, pero sí con una enorme curiosidad por entender cómo funcionaba el mundo. Durante su juventud trabajó en pequeños empleos y estudió economía en la Universidad de Bowdoin, donde destacó por su inteligencia analítica, tanto que fue aceptado en un doctorado en economía en la Universidad de Michigan, aunque no lo terminó. ¿Por qué? Porque prefería la acción real al mundo académico. A finales de los 70 consiguió un empleo en el Pittsburgh National Bank como simple analista, pero en menos de un año ya dirigía el departamento de análisis de inversiones. Su talento era evidente, no se centraba en cifras aisladas, sino en conectar las piezas globales. Veía las tasas de interés, la política monetaria, el ciclo del dólar, el comportamiento del consumidor y los interpretaba como un conjunto. En lugar de mirar solo empresas, miraba países enteros. Ahí nació su estilo de inversión, el enfoque macro global, que décadas después dominaría Wall Street. En 1981 decidió dar el gran salto y fundó su propio fondo, Duquesne Capital Management. Sin apenas capital, pero con una idea clara: invertir solo cuando tuviera convicción absoluta. Si no encuentras algo en lo que creas de verdad, lo mejor que puedes hacer es no invertir. Esa filosofía, esperar pacientemente la gran oportunidad, lo convertiría en una leyenda. Durante los años 80, Druckenmiller fue ganando reputación como gestor disciplinado y cerebral. Mientras muchos fondos se hundían en las recesiones y crisis de deuda de América Latina, su fondo seguía generando beneficios. Fue entonces cuando alguien llamó a su puerta: George Soros. Soros ya era una figura conocida por su filosofía de reflexividad y su estilo especulativo, pero buscaba un estratega que ejecutara sus visiones con precisión quirúrgica. Y cuando conoció a Druckenmiller, supo que había encontrado a su hombre. En 1988, lo contrató como Chief Portfolio Manager del Quantum Fund, el fondo más exitoso del mundo. La combinación fue explosiva. Soros aportaba la intuición filosófica, Druckenmiller el análisis macro profundo y la ejecución táctica. Y juntos protagonizaron uno de los episodios más famosos en la historia de las finanzas, el Miércoles Negro. El Miércoles Negro. Europa estaba intentando mantener un sistema de tipos de cambio fijos dentro del llamado Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio, MTC. El problema era que la libra esterlina estaba sobrevalorada y la economía británica débil. Mientras la mayoría de los analistas confiaban en el Banco de Inglaterra, Druckenmiller no. Analizó los datos, vio los desequilibrios y concluyó que el gobierno no podría sostener la moneda sin destruir la economía. Propuso a Soros una estrategia: apostar en corto contra la libra. Soros, convencido, le dio luz verde y aumentó la posición hasta niveles históricos, más de $10.000 millones, unos 8.500 millones de euros. El 16 de septiembre de 1992, la libra se desplomó. El Banco de Inglaterra se rindió y sacó la moneda del sistema. El resultado: el Quantum Fund ganó más de $1.000 millones en un solo día. Los medios llamaron a Soros el hombre que quebró al Banco de Inglaterra. Pero el propio Soros reconoció años después que la idea, el timing y la ejecución fueron obra de Druckenmiller. Stanley fue el verdadero arquitecto del golpe. Yo solo confié en él lo suficiente para dejarle hacer. Fue el punto de inflexión. A partir de ahí, Druckenmiller se convirtió en una leyenda viva entre los gestores de fondos. Duquesne Capital, el hombre que nunca perdía.
A finales de los 90, ya con una fortuna personal enorme, Stanley volvió a centrarse en su propio fondo, Duquesne Capital. Y aquí llega su mayor hazaña. Durante más de 30 años, jamás tuvo un año con pérdidas. Repitámoslo, ni uno solo. Mientras otros gigantes de la inversión sufrían caídas del 30, 40 o 50%, Druckenmiller mantenía su rentabilidad anual media por encima del 30%. ¿Cómo lo hacía? Sus principios eran simples, pero demoledores. Invertir a lo grande solo cuando la convicción es total. No diversifiques solo por miedo. Diversificar sin convicción es una forma elegante de rendirse. Aprovechar los ciclos globales. Siempre buscaba dónde estaba fluyendo el dinero. Desde Japón en los 80, hacia las tecnológicas en los 90 y luego hacia las materias primas en los 2000. Evitar el ego. Cuando se equivocaba, vendía rápido. No hay que enamorarse de las posiciones. El mercado no tiene sentimientos. Su capacidad para leer el pulso del mercado global lo hacía casi infalible. No seguía fórmulas matemáticas ni algoritmos. Confiaba en el análisis macroeconómico y la psicología colectiva. Era literalmente un estratega del comportamiento humano aplicado al dinero. A finales de los 90, cuando el Nasdaq subía sin parar, Druckenmiller fue uno de los pocos que se atrevió a advertir del peligro. La burbuja tecnológica estaba en pleno auge, y hasta él cayó brevemente en la tentación de comprar acciones tecnológicas al final del ciclo. Más tarde reconoció que ese error le costó una parte importante de sus ganancias, y lo utilizó como lección. Lo peor que puedes hacer es ganar dinero haciendo algo estúpido. Te hace creer que eres invencible. Cuando la burbuja explotó en 2000, salió antes que la mayoría, evitando pérdidas masivas. Y en 2008, antes del colapso financiero, ya había reducido su exposición al mercado y advertido que la política de tipos bajos estaba alimentando una burbuja hipotecaria global. Incluso años después, en 2020, volvió a aparecer en escena con declaraciones muy críticas sobre la impresión masiva de dinero por parte de los bancos centrales. Según él, no existe almuerzo gratis. El exceso de liquidez siempre acaba cobrándose un precio. Además, fue uno de los primeros en apostar por el oro y activos reales como refugio frente al deterioro de las divisas tradicionales. Su visión iba mucho más allá del corto plazo. Siempre se centró en preservar el poder adquisitivo real del capital. En otras palabras, no quería ganar dinero nominalmente, quería ganar poder económico. Filosofía, legado y vida actual. A diferencia de Soros, Stanley nunca buscó fama, detestaba las entrevistas y evitaba los focos. Se retiró oficialmente en 2010, cerrando su fondo con una frase que resume su mentalidad. No quiero seguir gestionando dinero de otros. La presión de no fallar nunca te roba el alma. Desde entonces, gestiona su propio patrimonio y se dedica a la filantropía. Ha donado más de $700 millones a proyectos educativos, hospitales y fundaciones de investigación médica. Su filosofía de vida se basa en 3 pilares. Pensar a largo plazo. Mantener la humildad intelectual. No confundir suerte con habilidad. Hoy, con más de 70 años, sigue siendo un referente silencioso. Cuando habla, los mercados escuchan, y cuando invierte, los grandes fondos toman nota. La clave no es predecir el futuro, sino entender cuándo la mayoría está mirando hacia el lado equivocado. Esa frase resume por qué muchos consideran que Stanley Druckenmiller es el inversor más completo de los últimos 40 años. Stanley Druckenmiller demostró que la verdadera genialidad no necesita titulares ni escándalos, solo resultados. Fue el arquitecto del golpe de la libra, el maestro del riesgo medido y el ejemplo de que, en los mercados, la paciencia y la convicción valen más que la velocidad. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que aún quedan inversores con esa visión global y esa disciplina? Déjalo en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia, deja tu me gusta, suscríbete y mira este otro video sobre George Soros, donde descubrirás cómo ambos protagonizaron juntos el legendario Miércoles Negro. Nos vemos en el próximo video.